¿Alguna vez has sentido que el mundo te golpea con la fuerza de un huracán, dejándote sin aliento solo para recordarte tu insignificancia? ¿Has visto cómo la dignidad, construida con años de esfuerzo y sacrificios silenciosos, amenaza con desmoronarse bajo el peso de una realidad implacable, una realidad que parece ensañarse con los más vulnerables, con aquellos cuya piel lleva el eco de 1000 batallas ancestrales, y cuyas voces a menudo son ahogadas por el estruendo de la indiferencia? La vida de Amara, tejida con hilos de resiliencia y un amor inquebrantable, era una sinfonía de contradicciones, un canto ahogado en el rincón más olvidado de una ciudad que vibraba con promesas rotas y sueños postergados. Cada amanecer en su pequeño apartamento era una reafirmación tácita de su compromiso con la supervivencia, una danza diaria contra la marea creciente de la precariedad. Las paredes finas, como piel de cebolla, no ofrecían refugio del murmullo incesante de la urbe, el lamento distante de las sirenas que laceraban el aire, el eco infantil de risas que se filtraba desde la calle, una melodía agridulce que le recordaba la inocencia que luchaba por preservar en sus hijos, y el gotear monótono y persistente de un grifo viejo en su propia cocina, un tic-tac constante que marcaba el paso de las horas, y el lento goteo de su esperanza. Este es un relato que ha conmovido a miles, una historia universal de fortaleza que resuena en cada rincón del planeta, porque la lucha de Amara es, en esencia, la lucha de incontables almas, que se niegan a rendirse. Personas como tú, que cada día se levantan con el sol para enfrentar sus propios gigantes, encontrarán un reflejo de su propia valentía en cada paso de esta mujer extraordinaria. Sus ojeras, profundas como cráteres, y el cansancio que se adhería a cada uno de sus gestos, eran cicatrices visibles de una batalla que libraba en silencio, una verdad que sus esfuerzos por ocultar no lograban disimular. A pesar de todo, un persistente y reconfortante olor a arroz recién cocido, mezclado con la fragancia limpia de la ropa lavada a mano, impregnaba el aire de su hogar, un tenue velo de normalidad que ella tejía con esmero, un intento desesperado de envolver a sus gemelos, Kwame y Nia, en una burbuja de aparente estabilidad. Ellos, sus hijos de 7 años, eran la esencia de su existencia, su motor incansable y el faro que guiaba cada una de sus decisiones en la penumbra. Kwame, con su mirada profunda y silenciosa, era el observador nato, un alma antigua que absorbía el mundo con una quietud asombrosa. Nia, vivaz y curiosa, era la chispa, la risa contagiosa, la encarnación de la alegría que Amara se negaba a dejar extinguir. Su mundo era pequeño, sí, pero Amara lo había tejido con un amor incondicional, un amor férreo que luchaba, día tras día, por ocultar la creciente y asfixiante precariedad en la que la muerte prematura de su esposo, un hombre trabajador y soñador que se fue demasiado pronto, los había sumido sin piedad. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. El clímax de su desesperación, el punto de no retorno que amenazaba con derrumbar los frágiles cimientos de su fortaleza, llegó de la forma más insidiosa y humillante. Fue un sobre de papel barato, de esos que crujen al tacto, un material áspero que contrastaba brutalmente con la formalidad del sello lacrado que lo adornaba, una promesa de importancia que se reveló como una cruel burla. Dentro, una carta impersonal, redactada con la frialdad de la burocracia, firmada por un bufete de abogados cuyo nombre Amara nunca había escuchado, y junto a ella, un billete arrugado de 5 míseros dólares. Era la herencia final, según el texto conciso, de una tía lejana de su difunto esposo, una mujer cuya existencia Amara apenas recordaba, una figura borrosa en la periferia de su memoria. El papel áspero se deslizó entre sus dedos, una textura rugosa que se sentía como una lija contra su piel, y la cifra, $5, se erigió como un escarnio silencioso, un insulto flagrante a su dolor y a su lucha. El peso de aquella invisibilidad, la confirmación brutal de que, para el mundo exterior, su valor y el de su pequeña familia eran prácticamente nulos, se le clavó en el pecho como una daga helada. Desde el umbral de la cocina, Kwame, con sus grandes ojos de niño que parecían haber visto demasiado para su corta edad, la observaba en silencio, su mirada profunda y penetrante una pregunta muda. Nia, ajena al drama que se desplegaba, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, dibujaba un sol con una tiza rota, sus pequeños dedos manchados de blanco, su imaginación un refugio contra la crudeza del mundo exterior. La microexpresión de dolor en el rostro de Amara, un temblor casi imperceptible en la comisura de sus labios, la traicionó, revelando la grieta en su armadura. Una punzada de humillación, aguda y lacerante, la atravesó, seguida de una oleada de rabia helada, una furia silenciosa que le quemaba las entrañas.
¿Cómo iba a alimentar a sus hijos con esa limosna? ¿Cómo iba a mantener la promesa, esa promesa sagrada que le había hecho a su esposo en su lecho de muerte? La promesa de un futuro mejor, de una vida digna para sus pequeños, cuando el universo parecía confabularse para negarle hasta el aire que respiraba. La noche se cernía sobre ellos, densa y cargada de una incertidumbre que prometía devorarlo todo. La rabia, lejos de ser un fuego que consume, se había transformado en Amara en un hielo que la paralizaba, una frialdad que se extendía desde su pecho hasta la punta de sus dedos, dejándola inmóvil, mientras el billete arrugado de $5 seguía apretado en su mano como un reproche tangible. El olor del arroz, antes reconfortante, ahora le resultaba asfixiante, un recordatorio de la escasez que ese insignificante trozo de papel confirmaba con brutalidad. Kwame, el pequeño observador, no apartaba sus ojos de ella, y en su mirada infantil, Amara creyó ver una comprensión prematura, un atisbo de la tristeza que se le negaba a mostrar. Esa conexión silenciosa, ese hilo invisible que los unía, fue lo que le impidió derrumbarse por completo. Nia, ajena, tarareaba una canción inventada mientras su sol de tiza crecía en el suelo, un círculo de luz efímera que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre su madre. Amara sintió la necesidad imperiosa de proteger esa inocencia, de construir una fortaleza invisible alrededor de sus hijos, para que la crueldad del mundo no los alcanzara. La humillación se transformó en una determinación férrea, una resolución inquebrantable de que ese billete, esa burla, no definiría su destino ni el de su familia. No podía permitirse el lujo de la desesperación. Respiró hondo, sintiendo el aire áspero raspar su garganta, y con un esfuerzo sobrehumano, deshizo el puño, dejando que el billete cayera sobre la mesa, un objeto insignificante que, sin embargo, pesaba como una losa. La promesa de un futuro mejor para sus hijos, se convirtió en un mantra silencioso en su mente, la única luz en la oscuridad abrumadora. ¿Pero cómo? La pregunta resonaba en el vacío de su mente, sin respuesta, solo un eco persistente que la atormentaba. Esa noche, el apartamento se sintió más pequeño, más opresivo que nunca. Amara se movía como una sombra, sus pasos amortiguados por la alfombra gastada, el silencio de los niños durmiendo una bendición y una carga a la vez. Cada crujido del viejo suelo, cada murmullo lejano de la ciudad que se colaba por las paredes, le recordaba la fragilidad de su existencia. No durmió. Sus pensamientos eran un torbellino incesante, un monólogo interno que se repetía sin cesar, reexaminando cada detalle del día, cada palabra de la carta, cada pliegue del billete de $5 que había dejado sobre la mesa de la cocina, como una acusación silenciosa. La imagen de los ojos de Kwame, tan llenos de una sabiduría que no le correspondía, y la inocencia despreocupada de Nia, dibujando su sol con tiza, se alternaban en su mente, alimentando tanto su desesperación como su inquebrantable determinación. Sintió el frío de la noche colarse por las rendijas de las ventanas, un frío que parecía calar hasta los huesos, un reflejo de la soledad que la embargaba. Se levantó varias veces, caminando hasta la ventana, observando las luces distantes de la ciudad, cada una promesa de vida que parecía negársele. El grifo goteaba sin cesar, un reloj de agua que marcaba el paso de una noche interminable, y Amara se aferraba a la idea de que, de alguna manera tenía que encontrar una solución. No podía permitirse el lujo de la derrota, no con sus hijos dependiendo de ella. La humillación de la herencia se había transformado en un catalizador, una chispa fría que encendía una furia contenida, una resolución de que esa sería la última vez que se sentiría tan pequeña, tan invisible. La madrugada se acercaba, trayendo consigo la promesa incierta de un nuevo día, un día que, sin saberlo, traería consigo una revelación que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre, una sorpresa que desafiaría toda lógica y que el destino, con su ironía caprichosa, había guardado celosamente hasta ese preciso instante. A la mañana siguiente, cuando la rutina gris amenazaba con devorar de nuevo cada instante de su día, un golpe seco y decidido en la puerta rompió el tenue silencio del amanecer. El sonido, inesperado y contundente, hizo que Amara se sobresaltara, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, un tamborileo ansioso. La desconfianza, forjada en años de desengaños y promesas incumplidas, se apoderó de ella al instante. ¿Quién podría ser a esa hora, tan temprano? Sus músculos se tensaron, el instinto de protección maternal activándose como un resorte, y su mano buscó instintivamente la de Nia, que aún somnolienta, se aferraba a su pierna.
Al abrir la puerta, la figura que se alzaba en el umbral le heló la sangre. Era el mismo abogado, el señor Davies, un hombre de aspecto impecable, cuya mirada contenida y distante había sido el reflejo perfecto de la impersonalidad que había sentido el día anterior al entregarle el billete de la vergüenza. Un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda. ¿Qué más podría querer? ¿Más humillación? ¿Más recordatorios de su insignificancia? Pero esta vez, algo era diferente. Su voz, antes áspera y mecánica, era más suave, casi titubeante, como si las palabras lucharan por salir de su garganta. Señora Amara, comenzó, el tono inusualmente deferente, ha habido un malentendido, o más bien, una omisión. Necesito que me acompañe. La desconfianza de Amara era palpable, casi un escudo invisible que la protegía. Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una mezcla de cautela y una chispa de desafío. Un malentendido. Después de todo lo que había sentido, después de la punzada de humillación que aún le quemaba el alma. Sin embargo, una voz interna, un susurro de desesperación que resonaba en lo más profundo de su ser, le recordó la cruda verdad. No tenía nada que perder. La vida ya le había quitado todo lo que valoraba, dejándola con la promesa de la nada. Esa misma desesperación, paradójicamente, se convirtió en una extraña forma de libertad, una audacia para enfrentar lo desconocido. ¿Qué misterio se ocultaba detrás de esa omisión? ¿Y qué destino les esperaba al otro lado de esa puerta, más allá de los confines de su pequeño y asfixiante mundo? El coche se deslizó por las calles familiares, dejando atrás el asfalto gastado y el bullicio incesante de su barrio. Cada kilómetro era un corte limpio con su realidad conocida. Amara observaba el paisaje transformarse a través de la ventanilla, el escepticismo aún mordiéndole las entrañas. ¿Un malentendido? ¿Una omisión? Su mente, entrenada para la supervivencia, buscaba la trampa, el nuevo golpe disfrazado de oportunidad. Pero a medida que la ciudad se encogía a sus espaldas, los edificios dando paso a la quietud de los suburbios, y finalmente, a la vasta extensión de la naturaleza, una extraña sensación de irrealidad la invadió. Los árboles, centenarios y majestuosos, comenzaron a flanquear el camino, sus ramas entrelazadas formando túneles verdes por donde la luz se filtraba en haces dorados. El aire, antes denso y cargado de escape, ahora era fresco y limpio, con un aroma penetrante a tierra húmeda y a pino, un bálsamo para sus pulmones agotados. El canto de los pájaros, una sinfonía olvidada, se colaba por las ventanillas entreabiertas, un contrapunto melodioso al silencio que se instalaba en el coche. En el asiento trasero, Kwame y Nia, sus narices pegadas al cristal, habían pasado de la confusión inicial a una fascinación silenciosa. Sus pequeños dedos señalaban sin palabras los destellos de sol entre las hojas, los conejos que saltaban entre la maleza. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, Amara contuvo el aliento, su mirada clavada en lo que se alzaba ante ellos. Oculta tras una densa cortina de árboles y un portón de hierro forjado cubierto de óxido, se erguía una imponente, aunque descuidada, mansión de estilo victoriano. Era una visión de otro tiempo, una aparición fantasmal en medio de la naturaleza. El silencio del lugar era casi ensordecedor, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies al bajar del coche y el susurro del viento entre los viejos cipreses que parecían custodiar el lugar. Las ventanas de la mansión, veladas por capas de polvo y telarañas, parecían ojos vacíos, pero Amara sintió algo más que sorpresa. Una extraña pulsión, una conexión casi ancestral, la recorrió, como si esas paredes le susurraran secretos olvidados. El señor Davies, con una seriedad que ahora parecía cargada de un peso inesperado, rompió el hechizo. Señora Amara, su voz resonó en la quietud, esta propiedad, esta tierra, ha pertenecido a su línea materna por generaciones. Una herencia desconocida, deliberadamente oscurecida por el tiempo, y quizás por otros motivos. Sus palabras flotaron en el aire. Negligencia, prejuicios raciales, secretos familiares. No era una herencia monetaria, sino una deuda ancestral, un legado olvidado que ahora de alguna forma, se revelaba ante sus ojos. Pero la mansión no era un regalo sin condiciones, ni un cuento de hadas. Era un gigante dormido, sí, pero uno que se desmoronaba. Ruinoso, lleno de misterios, y como el señor Davies se apresuró a explicar, de problemas. Los documentos que el abogado desplegó ante ella, sus manos temblorosas al sostenerlos, revelaron no solo la inmensa propiedad, sino también deudas latentes,
fantasmas financieros que acechaban en cada esquina, posibles disputas legales con parientes lejanos que, hasta ese momento, habían permanecido en las sombras, y ahora como buitres, podrían intentar reclamar la tierra, y la necesidad urgente de una restauración que, a simple vista, parecía una tarea inalcanzable, un abismo financiero que Amara, con sus $5 y sus sueños rotos, no podía ni siquiera concebir. Se sintió acorralada de nuevo, pero esta vez, la prisión era de oro oxidado y secretos centenarios. La punzada de humillación de los $5 se desvaneció, reemplazada por la magnitud abrumadora de este nuevo desafío. Era una encrucijada, un precipicio que se abría ante ella, pero también una promesa. La mansión, con sus secretos y su deterioro, se erigía como un espejo de su propia lucha interna y la de su linaje. Amara miró a Kwame y Nia, sus pequeños rostros aún llenos de asombro, y en ese instante, el miedo se transformó en una determinación inquebrantable. Este no era solo un hogar, era una oportunidad para romper el ciclo de la escasez, de la invisibilidad. Una oportunidad para asegurar un futuro para sus hijos, para reclamar un pedazo de su propia historia, la historia de su gente. La pregunta ya no era si podía, sino cómo lo haría. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. La mirada de Amara se endureció, no con desesperación, sino con una resolución feroz. La magnitud de la tarea, las paredes desmoronadas, las deudas latentes, los parientes lejanos que esperaban al acecho. Todo se cernía como una montaña inexpugnable. Pero en medio de esa abrumadora realidad, un fuego ancestral, olvidado y potente, se encendió en sus venas. No era solo por ella, era por cada susurro de sus antepasados, por cada batalla silenciosa que habían librado, para que ella, Amara, pudiera estar allí, de pie, frente a esa herencia que se negaba a morir. Kwame y Nia, ajenos a la carga pero conscientes de la nueva atmósfera, eran el ancla y la vela de su propósito. Amara no iba a permitir que esa mansión fuera solo un recordatorio de lo que se perdió, sino el cimiento inquebrantable de lo que se podía construir, un faro de esperanza para las generaciones venideras. La pregunta de cómo dejó de ser un lamento para transformarse en un rugido silencioso, una promesa forjada en la adversidad más pura. No dejes que esta historia pare aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. La mansión, ese gigante de piedra dormido, ya no era una visión de asombro o una carga incomprensible. Con la primera luz del alba filtrándose por los ventanales polvorientos, cada grieta en la pared, cada tabla suelta del suelo resonaba con una nueva verdad. Era un lienzo en blanco, vasto y exigente, sí, pero un lienzo al fin y al cabo. Amara no veía ruina, veía potencial, una promesa velada por el tiempo. El aire, denso con el olor a moho y madera vieja, se sentía ahora como un soplo de historia, un desafío que se clavaba en sus pulmones con cada respiración profunda, un recordatorio de que cada paso hacia adelante sería una batalla. Sus manos, curtidas por el trabajo y la adversidad, ya no temblaban. Las deslizó sobre la barandilla carcomida de la escalera principal, sintiendo la aspereza de la madera, la memoria de innumerables manos que la habían tocado antes. Sus hijos, Kwame y Nia, susurrando en la distancia mientras exploraban con cautela, sus risas contenidas resonando en los vastos salones, eran el eco de un futuro que ella estaba decidida a construir sobre esos cimientos. La sombra de los $5 se desvaneció por completo, reemplazada por la imagen de generaciones, la suya y las que vendrían, levantándose sobre esa tierra. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad febril. Amara, con la ayuda reacia pero profesional del señor Davies, quien parecía sorprendido por su determinación, se sumergió en el laberinto de documentos, planos y presupuestos. Cada papel revelaba una nueva capa de la complejidad. El techo requería una inversión astronómica, las tuberías eran una red de óxido y fugas, y el jardín, antes un vergel, era ahora una jungla impenetrable que amenazaba con devorar la casa. La magnitud de la restauración era abrumadora, el coste, una cifra estratosférica que la devolvía una y otra vez a la cruel realidad de su situación. Desde la distancia, el eco de los parientes lejanos, aquellos que se creían dueños de lo que ahora era suyo, llegaba como un murmullo de desprecio. Es una locura, decían entre dientes, sus palabras tejiendo una red de escepticismo. Una mujer sin recursos, ¿cree que puede con esto? Solo es cuestión de tiempo antes de que se rinda. No pertenece aquí.
Hubo noches en que el peso de la mansión, de sus muros silenciosos y sus problemas infinitos, se le echaba encima como una losa. El insomnio, su viejo compañero, regresó con fuerza, y las lágrimas, esas que creyó haber agotado, volvieron a brotar en silencio, quemándole los ojos. Miraba las manos de sus hijos dormidos, tan pequeñas, tan confiadas, y la pregunta se clavaba en su corazón. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Los estaba arrastrando a una quimera imposible? El agotamiento físico y mental era palpable en cada gesto, en el temblor de sus manos al intentar leer un plano a la luz de una vela, en la persistente jaqueca que le taladraba las sienes. El olor a moho, que antes le parecía historia, ahora era una asfixia. Estaba al borde del abismo, el precipicio de la desesperación abriéndose de nuevo, tentándola a soltar, a rendirse. Pero entonces, un sonido. El suave murmullo de Nia soñando, o el suspiro profundo de Kwame. O quizás, el crujido de una viga vieja, como si la mansión misma le hablara. En ese instante de debilidad, una imagen se formó en su mente, la de su abuela, con la misma mirada indómita, transmitiéndole la fuerza de generaciones. No estaba sola. No podía rendirse. Se levantó, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera, y se acercó a la ventana, observando la luna alta en el cielo. La mansión, bañada por su luz plateada, parecía respirar con ella. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La lucha era suya, pero la historia, la esperanza, era de todos. Las semanas se estiraron. Cada día, una batalla más. El señor Davies, con su semblante cada vez más sombrío, le confirmó lo inevitable. Los costos de la restauración eran inasumibles, y los parientes lejanos, con sus abogados acechando, habían interpuesto una demanda formal para reclamar la propiedad, invocando una cláusula oscura y casi olvidada. El eco de sus palabras resonaba en los salones vacíos. Señora Amara, no hay salida, tendremos que vender. La mansión, antes un lienzo de esperanza, se convirtió en una jaula de oro oxidado, sus paredes susurrándole la derrota. El olor a moho, ahora un hedor insoportable, parecía burlarse de su ambición. Sus manos, ya no temblorosas sino inertes, se aferraban a la nada. Había tocado fondo. Justo cuando la firma de los papeles de venta parecía inminente, un último acto de fe, o quizás de desesperación, la llevó a una sección olvidada del sótano, un área que el señor Davies había desestimado como inútil. Entre cajas de trastos viejos y telarañas, detrás de una falsa pared apenas visible, Amara descubrió una habitación secreta. El aire allí era denso, impregnado de una fragancia terrosa y dulzona a la vez, como la de maderas antiguas y especias olvidadas. Iluminada por el tenue haz de su linterna, vio lo que parecía una biblioteca oculta. No eran libros comunes, sino pergaminos enrollados, códices encuadernados en cuero envejecido, y artefactos de madera tallada con una maestría asombrosa. Eran los diarios y las obras de su tatarabuela, una mujer de su linaje materno, una sanadora y artista cuyo talento había sido silenciado y su legado, deliberadamente oculto. Entre ellos, un cofre de cedro contenía no solo joyas sencillas, sino también una colección de semillas raras y recetas ancestrales de ungüentos y medicinas, así como una serie de mapas detallados de una zona de la propiedad que, según los documentos, era rica en una arcilla mineral de propiedades curativas únicas, un secreto que su tatarabuela había guardado celosamente, consciente de su valor y del riesgo que conllevaba su descubrimiento en una época de profunda discriminación. Amara se arrodilló, el polvo y la tierra manchando sus rodillas, pero sin sentir nada más que una oleada de asombro y una profunda conexión. Sus dedos rozaron los pergaminos, sintiendo la textura del tiempo, la sabiduría contenida en cada trazo. Las lágrimas, antes de desesperación, ahora eran de una gratitud abrumadora, cálidas y liberadoras, cayendo sobre el cuero envejecido de los códices. No eran solo objetos, eran voces, susurros de su linaje, una herencia que el mundo había intentado borrar, pero que había resistido, esperando ser encontrada. Sintió la presencia de su tatarabuela, una mano invisible en su hombro, una confirmación de que no estaba sola en esta batalla. La humillación de los $5, la burla de la invisibilidad, todo se desvaneció. En su lugar, un torrente de orgullo y una fuerza renovada la inundaron. No era una simple herencia monetaria, era un tesoro de conocimiento, de arte, de resiliencia cultural. La mansión ya no era una carga,
sino un santuario, un archivo viviente de su historia. Kwame y Nia, que la habían seguido con curiosidad, observaban a su madre con ojos grandes y silenciosos, sin comprender la magnitud del descubrimiento, pero sintiendo la energía que emanaba de ella, una luminiscencia que nunca antes habían visto. El señor Davies, al ver el contenido de la habitación secreta, quedó mudo, su impecable compostura completamente deshecha. La colección de artefactos, los diarios, las recetas y, especialmente, el valor de la arcilla mineral de la propiedad, autentificados por expertos en historia y botánica, no solo eran invaluables desde el punto de vista cultural e histórico, sino que también representaban una fortuna que superaba con creces todas las deudas y necesidades de restauración. Los parientes lejanos, al enterarse del descubrimiento y su valor, retiraron sus demandas, conscientes de que su reclamación era ahora irrisoria. La mansión, de repente, no era una carga, sino un motor de cambio. Años después, la mansión se alza majestuosa, no como un monumento a un pasado de opulencia, sino como un faro vibrante de resiliencia y empoderamiento. Sus paredes, restauradas con amor y respeto por su historia, resuenan ahora con risas, con el bullicio de talleres donde se enseñan las artes y medicinas ancestrales de la tatarabuela de Amara, un centro cultural y de curación que atrae a personas de todas partes, un testimonio vivo de que la verdadera riqueza no reside en el oro, sino en la dignidad, en el conocimiento y en la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Kwame, un joven reflexivo y con una pasión creciente por la historia, y Nia, una chispa creativa que ya muestra un talento innato para la botánica y las artes, son el alma de este lugar, el legado palpable de la visión de su madre. Amara, con la mirada serena y el alma en paz, sabe que su lucha no fue solo por ella, sino por un futuro donde nadie, nunca más, se sienta invisible. Esta es la historia de cómo $5 de humillación se transformaron en un legado de valor incalculable. Una historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la semilla de la esperanza puede florecer y transformar el mundo. ¿Y tú, qué historia estás construyendo hoy? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. Años después, la mansión se alza majestuosa, no como un monumento a un pasado de opulencia, sino como un faro vibrante de resiliencia y empoderamiento. Sus paredes, restauradas con amor y respeto por su historia, resuenan ahora con risas, con el bullicio de talleres donde se enseñan las artes y medicinas ancestrales de la tatarabuela de Amara, un centro cultural y de curación, que atrae a personas de todas partes, un testimonio vivo de que la verdadera riqueza no reside en el oro, sino en la dignidad, en el conocimiento y en la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Kwame, un joven reflexivo y con una pasión creciente por la historia, y Nia, una chispa creativa que ya muestra un talento innato para la botánica y las artes, son el alma de este lugar, el legado palpable de la visión de su madre. Amara, con la mirada serena y el alma en paz, sabe que su lucha no fue solo por ella, sino por un futuro donde nadie, nunca más, se sienta invisible. Esta es la historia de cómo $5 de humillación se transformaron en un legado de valor incalculable. Una historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la semilla de la esperanza puede florecer y transformar el mundo. ¿Y tú, qué historia estás construyendo hoy? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.